Bien, queridos hermanos, voy a tocar un tema muy fundamental para la vida cristiana y es el tema de reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. ¿Qué es reino de sacerdotes? Nos vamos a ir a Éxodo 19, 5, 6, lo que dice el Señor en la Escritura, y vamos a ir acompañándonos con otras citas bíblicas para saber qué es reino de sacerdotes y si yo pertenezco a ese reino de sacerdotes y qué es lo que hace un sacerdote o solamente es un título que se le da a cada cristiano. Veamos qué dice en Éxodo 19, del 5 al 6. Dice: Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel, le dijo el Señor a Moisés. En el Antiguo Testamento había, como dice la Escritura, un reino de sacerdotes que era dirigido para todo el pueblo. Sí, hacían lo que el Señor les mandaba. Pero también el Señor escogió a unos representantes sacados de la tribu de Leví, y en ellos estaba el sumo sacerdote llamado Aarón, y luego todo el linaje de donde salían los sacerdotes de la tribu de Leví. Y ellos representaban al pueblo para ofrecer los sacrificios de ese tiempo por el pueblo y por ellos mismos. Entonces, dice también San Pedro en el capítulo 2, versículos del 9 al 10 en su primera carta: Ustedes, al contrario, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado la misericordia, mas ahora han conocido su misericordia. Qué gran noticia nos trae San Pedro, en el cual nos da una misión: ser un reino de sacerdotes. A nosotros en el bautismo nos dicen: tú eres sacerdote, profeta y rey, cuando somos ungidos con el bautismo y con el aceite. Entonces ya estamos marcados, estamos separados para el Señor. En la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice: y también ustedes son piedras vivas con las que se construye el templo espiritual. Ustedes pasan a ser una comunidad de sacerdotes que por Cristo Jesús ofrecen sacrificios espirituales y agradables a Dios. Ahora veamos cuáles son esos sacrificios agradables a Dios. Y nos dice Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Por eso al entrar en este mundo, dice: sacrificios y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. San Pedro dice: ofrecen sacrificios agradables a Dios. Y los holocaustos y sacrificios dice que no le agradaron,
Entonces dije, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y en el versículo 10 dice, y en virtud de esta voluntad somos santificados por la ofrenda de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada, el sacrificio de Jesucristo. Por eso en San Lucas 22:19 dice, tomad y comed, este es mi cuerpo, repartidlo entre ustedes y hacedlo en recuerdo mío. Ahí les da una orden, ahí funda el sacerdocio ministerial. Y todos los laicos nosotros ofrecemos también por medio del sacerdote ese mismo sacrificio de Cristo que se ofreció de una vez para siempre. Se actualiza el mismo sacrificio, no es otro sacrificio, sino que es el mismo sacrificio de Cristo. Ese sacrificio de Cristo es el que le agrada al Padre. Y ese es el que no le agrada al enemigo. Por eso cuando el Señor les habló, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma mi carne y beba mi sangre vivirá de vida eterna. Dice que algunos murmuraban y dijeron que duro es esta doctrina y dieron un paso atrás, San Juan 6:66, y dejaron de seguirlo. Dice. Eso es el que al enemigo no le agrada. Por eso es que en el libro del Génesis, cuando la serpiente engaña a Eva, le dice, no moriréis, comed de este fruto, este es mejor, se te abrirán los ojos. El fruto prohibido, ese es el que el enemigo le gusta, pero no quiere que coman del fruto de Dios. También está en medio el árbol de la vida, pero a ese la serpiente no le hizo caso. Al árbol de la vida no le hizo caso, sino al árbol de la ciencia del bien y el mal, del que lleva a la muerte. Ese es el que ofrece el enemigo. Pero Jesucristo viene a ofrecer el pan de vida, el fruto de la vida, el árbol de vida, el que echa los retoños y que forma una montaña completa, cubre toda la tierra. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Y nos dice Hebreos, vamos a ver qué nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 5 del 1 al 4 y del 7 al 10. Y dice, todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres para ofrecer sacrificios por él y por el pueblo. Y también dice que está envuelto en pecado, en debilidades, por lo cual se puede compadecer de los ignorantes y extraviados. Pero también dice, nadie se apropie tal dignidad si no es llamado por Dios. Y en el versículo 7 dice, Cristo en sus días de su vida mortal ofreció su sacrificio con lágrimas y grandes clamores. Dirigió ruegos y súplicas a aquel que lo podía salvar de la muerte, y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aún siendo hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y llegado a su propia perfección, pasó a ser el que trae la salvación eterna a todos aquellos que le obedecen. En efecto, Dios lo había proclamado sacerdote a semejanza de Melquisedec. Qué importante es este sacerdocio. Ya no con novillos, ya no con sangre de toros, sino con la sangre del propio Hijo de Dios. Jesucristo es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio y también es el Cordero, el que derrama su sangre. Ya no trae ovejas, sino que ofrece su propio cuerpo para el sacrificio. Él es sacerdote, víctima y altar. En Hebreos 7,
versículo 11 dice, así pues, aunque la ley dada al pueblo judío se funda en el sacerdocio de los levitas, no es este el que nos lleva a la religión perfecta, sino, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Hebreos 10 del 5 al 10 dice, por eso, al entrar en este mundo dice, sacrificios y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos no quisiste por el pecado, ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer el segundo, y en virtud de esta voluntad somos santificados por la ofrenda de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos purifica? El sacrificio de Jesucristo. San Lucas, el 22 al 14, del 14 al 20 nos dice, cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa dada las gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Con ansia, dice el Señor, he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y yo me pregunto, ¿cuántas Pascuas habían comido antes? ¿Por qué esta última es tan importante? Pues en el versículo 19 nos dice, es importante porque aquí es donde el Señor se entrega como una víctima en el pan y en el vino, se entrega a la humanidad. San Lucas 22 del 28 al 30 dice, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por eso es importante el sacrificio del cuerpo de Cristo. Nada más es tan importante como la Santa Cena, como la acción de gracias, como la Santa Misa, el sacrificio de Jesucristo. Muchos dicen, yo soy miembro del reino de sacerdotes, pero un sacerdote no se hace sacerdote solamente porque tener un título, sino porque ofrece un sacrificio. Cada sacerdote ofrece un sacrificio. ¿Y qué ofrezco yo? No estoy ofreciendo otra vez a Cristo otro sacrificio,
sino que es el mismo sacrificio de Jesucristo que se llevó a cabo allá en Jerusalén, la última cena. Es el mismo que se actualiza. Por eso dice la Escritura, haced esto en memoria mía. Allí es donde comenzó el sacerdocio ministerial. Pero yo como laico, cuando voy a la Santa Misa, escucho que dice el sacerdote, dice, orad hermanos por este sacrificio que es mío y de ustedes. Entonces, nosotros como laicos también ofrecemos ese sacrificio del cuerpo de Cristo y lo ponemos en las manos del sacerdote ministerial para que él lo dirija al Padre. Y el sacerdote dice, por Cristo, se lo ofrece al Padre. Con él, Cristo está con él, ofreciéndolo al Padre. Y en él, o sea, Cristo está, nosotros estamos dentro de Cristo para ofrecerlo al Padre. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Así es, hermanos, que nosotros, si no llevamos nada que ofrecer, entonces vamos vacíos. Y así como vamos, entramos, salimos vacíos, porque no llevamos nada que ofrecer. Hay muchos sacrificios, como los sacrificios humanos, de oraciones, de intercesión. Todo eso nos ayuda y todo eso lo hace el sacerdote. Pero sin el sacrificio de Jesucristo, todo eso es como si fuera la antigua ley, donde ofrecían expiaciones de chivos y corderos. La sangre de ellos no borraba los pecados del pueblo, solamente la sangre de Jesucristo. Entonces un reino de sacerdotes implica, además de oración, además de sumisión, además de santidad, también ofrecer el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso es tan importante asistir a la Santa Misa. Por eso es tan importante cumplir el tercer mandamiento, que es santificar las fiestas, porque la misa es una fiesta que dice en el Éxodo, vamos a ofrecer una fiesta al Señor en el desierto, le dijo Moisés al faraón. La misa es una fiesta donde nos encontramos con el Señor, donde también le damos las gracias por todo, donde el Señor nos da la fortaleza, el Espíritu para continuar viviendo la misa en la semana, para continuar siendo luz para los pueblos, para continuar siendo sal de la tierra, dándole sabor donde no hay alegría, dándole ese dinamismo donde todos están tristes. Que el Señor te bendiga.